Muchas veces empezamos el día en estado de alerta. Muchas veces empezamos nuestro día, es más, no hemos descansado bien, no hemos podido dormir y ya estamos en estado de alerta. Y hoy quiero que hablemos de esto porque con todo lo que me ha pasado, quiero hacer un poco más de énfasis en esto, compartirte un poco más de esto y que tú lo sepas. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Carla Ramírez Rey y estoy sumamente contenta de regresar nuevamente a grabar, a compartir contigo un poco desde mi experiencia, todos los aprendizajes que he tenido de un tiempo a esta parte, por lo cual estuve ausentada un tiempo de grabar, de las cámaras y todo, y hoy regreso para contarte que muchas veces estamos viviendo en estado de alerta, en modo supervivencia total, un modo en el cual es que no es vivir, es que estás como intentando, es como cuando estás en una piscina o estás en el mar y sientes que te vas a ahogar y simplemente estás tratando de mantenerte a flote constantemente y sientes esa sensación que en cualquier momento algo te puede superar, o esa sensación que en cualquier momento vas a dejar de hacer las cosas que estás haciendo como la estás haciendo porque algo te supera. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en esos estados de supervivencia, en esos estados de alerta, porque estamos así como cuidándonos, así, ¿no? Cuidándonos de absolutamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque sentimos que algo de eso nos puede atacar. Entonces vivimos de una manera muy a la defensiva. Estar en estados de alerta generalmente se da por una razón básica que es como quien dice la madre de todos los miedos, ¿vale? De todo lo que viene después, que es la madre, y es justamente el miedo, ¿no? El miedo que tenemos ante situaciones que no queremos vernos envueltas, el miedo o la incertidumbre de que qué tal y si pasa esto que no quiero que me pase. Y acá viene lo más interesante de todo, que como nosotros nos enfocamos en que no queremos que nos pase eso, sin querer toda nuestra energía la estamos trasladando más bien a darle fuerza a aquello que no queremos. Es que a veces nos pasa, a veces nos bloqueamos, a veces nos supera algo y lejos de ir desde la forma racional de decir, no, como esto no quiero que me pase, entonces no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en otra cosa. Es que, a ver, que la teoría es muy buena. El punto es cuánto de eso realmente lo ponemos en práctica, cuánto de eso realmente lo hacemos. Ya, eso es otra historia. Eso es otra historia. Porque la práctica es mucho más dura, mucho más compleja. Y sí, para hablar y dar consejos, todo el mundo es muy bueno. Pero a la hora de la hora, cuando las cosas se tienen que dar, y como yo digo, cuando las papas queman, unos se van y otros se quedan. Entonces, el punto es cuando tú estás ya en esta situación, cuando tú estás en medio de algo muy complejo, realmente te vas a dar cuenta quiénes se van y quiénes se quedan contigo. Cuando tú te das cuenta de eso, comienzas a ver realmente de qué estás rodeada. Comienzas a darte cuenta quiénes son las personas que realmente están contigo, no de la boca para afuera, no de tu idea, sino de lo que realmente está pasando. Y eso te puede dar a ti la primera pauta de entender al menos el para qué pasa algo. Una de las cosas más complejas cuando recién sucede un hecho que te puede bloquear, cuando recién sucede un hecho que te mueve y cuando sucede algo que tú no te esperas y te toca esas fibras tan sensibles, es decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a la niña? ¿O por qué esto? Y va con contundencia, ¿no? Y cuando te quedas en el por qué, pues ahí viene el punto, que es una pregunta un poco vacía, porque no vas a encontrar una respuesta que te pueda satisfacer, que te pueda a ti llenar. Y si te quedas ahí, pues simplemente vas a dar mucho círculo vicioso en el dolor y vas a estar ahí machacando, pero en realidad, pues no vas a llegar a ningún punto. Si cambiamos la pregunta a un ¿para qué sucede esto?, ahí sí la cosa se pone mucho más interesante.
Porque en los para qué, y digo en los, porque créeme que será más de un para qué que vas a sacar. Te lo digo por experiencia. En el tiempo que llevo desde que pasó este incidente con mi hija, la cantidad de para qué es que estoy sacando, que estoy viendo, que estoy anotando, que estoy siendo consciente, porque de una u otra manera habían algunas cosas que las sospechaba, habían algunas cosas que las podía intuir, habían algunas cosas que ya algo me iba mostrando la vida y me estaba diciendo alerta con esto, cuidado con lo otro. Pero digamos que a veces uno no las quiere ver o prefiere no ponerle tanto hincapié a estas cosas porque sabes que eso te conllevaría a actuar de maneras distintas o a tomar decisiones distintas. Entonces, la larga lista de cosas que estoy sacando en estos para qué me está a mí mostrando algo. Y es que ya tengo, y lo digo así, ya tengo que asumir ciertas cosas, que tomar decisión sobre otras y efectuar otras ya con una contundencia aún mayor. Entonces, cuando a ti te esté pasando algo en tu vida, sea lo que fuera, un hecho, un incidente, una palabra, un gesto, rápidamente sal del por qué y anda al para qué. ¿Para qué me está sucediendo esta situación? Esta situación me está sucediendo y ahí te quedarás. Y tú dirás, pero Carla, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Hay algo que es muy grande, que está dentro de nosotros, que es saber conectar con nuestra propia sabiduría, saber conectar con esa chispa divina que tenemos todos para poder desde ahí hacer que las cosas comiencen a engranarse y comience pues tú a ser aún más consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. Esto, déjame decirte que puede aclararte y mostrarte cosas totalmente distintas, cosas que ni siquiera habías pensado. Entonces, vamos a ir un pasito a la vez. Lo primero, cuando estés en medio de un hecho que viene a sacudirte todos tus cimientos, que viene a moverte tu mundo, que viene a transformar lo que tú creías, querías o pensabas que ibas a hacer, lo primero es que no te preguntes por qué, sino para qué. Vamos, que esto es primordial, esto es importantísimo, porque es la diferencia entre estar estancado, entre verte en una postura de víctima, de sentirte indefensa, de sentirte insegura, y desde ahí no podemos resolver problemas. Desde la inseguridad, desde las posiciones de víctima, es que no se pueden resolver problemas. Más bien vas a hacer que tu problema se agudice más. Ahora, es obvio, y aquí voy a ser muy transparente con absolutamente todos ustedes, cuando sucede recién el hecho del incidente de mi hija, o sea, los primeros minutos, segundos que soy consciente, ya en otro video les contaré luego el paso a paso de cómo fue, pero yo creo que lo más importante es lo que he aprendido con él. Y entonces, cuando recién sucede, los primeros segundos, minutos, y yo ver a mi hija en el pavimento, en la pista ahí, voltear y mirar el coche, mirar a la persona que estaba ahí, que también eso fue toda otra historia. Y yo me acuerdo de esta imagen de voltear, mirarla a ella, mirar el coche, mirar la pista, mirar arriba. Y me acuerdo que en ese momento lo primero que pensé fue, ¿por qué? Va, automático. ¿Ustedes creen que en ese momento yo pensaba en todo esto que les estoy diciendo de para qué va a pasar? No, esto no es inmediato. Lo primero que dije es, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué le pasó a ella? Pero si estaba yendo por acá, si ha pasado muchas veces por este lugar, ¿por qué ahora este carro no paró? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y en ese momento auxiliarla, que todo.
y recuerdo imágenes que lo único que te puedo decir es que la desesperación, el miedo, la angustia, la impotencia y la frustración, o sea, estamos en cuenta que absolutamente todo lo que te enumero es vibración súper bajita, ¿verdad? Estaba inundando mi ser. Rabia, cólera, impotencia, frustración, todo, o sea, es que no te puedo decir que en ese momento yo sentía algo positivo, no sentía nada positivo, en ese momento yo sentía mucha rabia, mucha cólera, mucha frustración, mucha impotencia, no estaba entendiendo lo que estaba pasando y sobre todo, impotencia, de no poder cambiar de lugar con mi hija y ser yo la que estaba ahí, no ella. O sea, porque no quería que ella sufriera y la veía que estaba sufriendo. Entonces, créeme, cuando suceden los hechos, no siempre nuestro cerebro va a funcionar de la manera que quisiéramos que funcione. Obvio, todo lo que tenía en ese momento eran vibraciones bajas, terriblemente bajas. Vibraciones que no me estaban ayudando a llevar el momento de la mejor manera. Me sentía sola, me sentía indefensa, me sentía insegura, me sentía que no sabía cómo afrontar una situación así, porque también alrededor mío llegaba gente, me hablaba, me daban papeles, me decían cosas. Y por ratos, no sé, como las películas, ¿sabes? Que te van hablando, ves gente mover la boca y tu cerebro está ahí súper lento. Pues eso. Entonces, en ese momento, créeme que tú no estás pensando, ay, ¿para qué me pasa esto? No, en ese momento, ya les digo, estás en vibración baja. A esos puntos llegamos absolutamente todos cuando estamos en medio de una situación. El punto es, ¿cómo pasamos de un lugar a otro? Esto es realmente, y le estoy contando al detalle cómo pasó. Entonces, tenía todas las vibraciones bajas conmigo. Todo, las vibraciones bajas, bajísimas conmigo. Y recuerdo mucho que luego, cuando subo ya a la ambulancia, en ese momento comencé a sentir y a aferrarme a la fe, a aferrarme a la esperanza, cambiar, como que algo dentro de mí cambia y ya era hablarle a mi hija y darle fuerza, darle fortaleza, decirle que todo iba a estar bien. Yo no tenía la menor idea si todo iba a estar bien, pero confiaba en que todo iba a estar bien, ¿no? O sea, y ahí es cuando ya nosotros tenemos que darnos cuenta que sí, podemos sentir emociones muy complejas. Podemos, sí, claro que podemos, porque somos seres humanos y tenemos vibraciones altas y vibraciones bajas y nuestra calidad de ser perfectamente imperfectos pues hace que sí, que lo hagamos, que lo tengamos. Pero también tenemos que aferrarnos a esa conexión que tenemos con nuestra fe, con que cosas pueden salir bien y visualizar también que las cosas van a salir bien aunque no tengas la menor idea si eso va a ser así. Y recuerdo que ya en el momento de la ambulancia todo el rato le daba a ella energías positivas y le decía que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, tranquila, que te van a sanar. Y bueno, de ahí la estaban ya atendiendo. Entonces yo buscaba ver si le cogía algo, pero me decía que no la podía tocar. Entonces, bueno, terrible. Hasta que llegamos y ya la metieron pues a observación, a mirarle, qué sé yo. Y entonces en ese momento yo literalmente estaba en el hospital, estaba sola, como les conté, yo estoy acá y pues no tenía en ese momento a mi familia conmigo, no tengo a mi familia conmigo y por esas cosas en la vida pues a la ambulancia yo subí sola con mi hija y cuando llegué al hospital pues así, estaba sola en ese momento. Y ese momento para mí fue muy crucial porque yo creo que fue lo que hace que yo cambie de las emociones tan negativas que tenía a ir subiendo en la escala de energía, ¿no? de emociones. Porque en ese momento yo estaba ahí y recuerdo muchísimo que se me caían las lágrimas. Y
y cerré los ojos, tomé una respiración profunda, cambié mi respiración, o sea, hice un cambio de respiración, que luego les contaré cómo se hace eso, pero hice un cambio de respiración. Como que oxigené mi cerebro, oxigené mis ideas, oxigené y salí del punto en el que estaba minutos antes para entrar en un punto en el cual, dentro del mismo shock que estaba, porque aún estaba como en shock, pero ya no vibrar tan bajo, ¿no? Y esto lo hice de una manera muy inconsciente. Recuerdo que cambié, algo dentro de mí me decía, cambia tu respiración, cambié la respiración, se me caían aún las lágrimas, tenía ahí a Thaís y me acuerdo que me decían cosas que tenían que hacer y qué sé yo, y en ese momento lo dije así: Dios, universo, vida, lo que tú creas, si tú has hecho que esto pase, es por alguna razón que yo no conozco, que yo no comprendo, que mi capacidad humana no da, pero confío en los procesos, confío en la vida, confío en Dios, y que nos llevará a un puerto aún mejor. Confío, no lo entiendo, no me gusta, no sé por qué ha pasado, pero confío y te entrego esto que no sé cómo manejar. Eso hizo que yo comenzara de una u otra manera a tratar de sobrellevar un poco lo que estaba en ese momento pasando, en ese preciso momento pasando. Hasta que ya luego comienzan a pasar cosas y comienza a pasar esto de venir la primera noche, y yo estuve todas las noches interrumpidas, o sea, todo el tiempo ahí. Es que es brutal cuando nosotros tenemos estos cambios. Y mira, te voy a poner un ejemplo, o sea, incluso cuando vino la pandemia, también tuvimos un cambio así y sentíamos que teníamos que sobrevivir y que no podíamos más. Si tú te mudas de país, pues te va a pasar esto. Si tú haces un cambio, si tus hijos se van a estudiar fuera, o sea, siempre que hay un hecho que ocasiona un cambio, pues pasan estas cosas. Entonces, cuando tú estás en estas situaciones donde tienes miedo, pero total, miedo total, y estás en esa sensación, y yo sentía que estaba en un método de supervivencia extrema, porque buscaba simplemente salir, y me sentía en estado de alerta, que en cualquier momento iban a decirme noticias que no me gustaran, que no quería escuchar o que no quería aceptar, ¿no? Entonces, y esto, créeme que a lo largo de todos los días, los meses, pues creo que sigo en algunas cosas en estado de alerta. O sea, no es algo que es de un momento, o sea, puede ser un poco más constante. El punto es que ya con el tiempo y empleando diferentes técnicas, pues ya va como apaciguándose, ¿no? Y apaciguarse, ¿qué implica? Que tienes la capacidad de ir viendo cosas que al inicio no ibas viendo. Entonces, ya luego dentro de eso comencé a ver los para qué. Y los para qué lo ves, ¿por qué? Porque comienzan a suceder cosas que la vida te está diciendo: abre los ojos con esto, escúchalo, abre los ojos, escucha, habla, di, párate, muéstrate, hazlo, actúa. Y vi todas esas señales que llegaban a lo largo de las cosas que iban pasando, como levantar la voz y decir esto no, como decir ahora no, cosas para decir no estoy de acuerdo, quiero hacer lo otro, no quiero hacer esto, no lo haré, o sea, pero con contundencia, sin miedo, con seguridad. Y cuando comienzas a darte cuenta de que en estos momentos no hay más opción que sacar muchísima, pero muchísima fortaleza, sacar valentía, sacar coraje. Yo recuerdo mucho una de las cosas que me decía mi padre, que en paz descanse, que en este tiempo, créanme que lo he tenido trabajando a 1000, él siempre me decía que yo tenía mucho coraje. Y una de las veces que yo estuve haciendo una meditación en este periodo y conectándome con mi yo,
es que escuché clarísimo su voz que me decía, tienes coraje, tú tienes esta fortaleza, tienes coraje para hacer esa situación. Y eso hizo que me conectara mucho más y comenzara a dar pasos diferentes. Entonces, date cuenta, cuando tú estás en una situación totalmente adversa, que estás viviendo en un momento de supervivencia total, pues en esos momentos tú tienes que conectarte contigo, con tu poder interior, con tu fuerza y comenzar a darte cuenta para qué llegó esta situación a tu vida. ¿Para qué llegó? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué cosa me está diciendo? Esto que tú no tomas acción, esto que tú no ves, esto que tú no dices, esto que tú no haces, pues te lo pongo de tal manera para que ya no tengas otra opción más que hacerlo. O sea, no queda más. Porque ante una situación muy adversa, o lo haces o lo haces. Ya no hay excusas, ya no hay que no sé si podré, no sé si deba, no sé si quisiera. No, es que ya no. Ya es simplemente modo ir para adelante y la vida te empuja. Y así es. Y sobre todo estando en un año universal donde tú tienes que superar las barreras más duras y difíciles. Antes de que entremos al otro ciclo donde se van a terminar muchas cosas. Entonces, esto no es menor. Y yo quiero que tú te des cuenta que cuando tú estés en medio de una situación, yo te lo comparto por si de repente te sirve, estás en una situación que tú consideras que puede ser adversa, lo primero es, dentro de, por más que esté con todas las energías cruzadas, es que puedes salir adelante. ¿Cómo puedes salir adelante? Tomando el control de la situación. Mientras que tú no tomes el control de la situación, las riendas del problema, cualquiera que este sea, y créeme que para mí cualquier problema relacionado con mi hija no es menor, son las cosas más complejas de tirar a rienda, logras situarte, logras entender los para qué, comienzas a actuar. Y por ejemplo, una de las cosas maravillosas que pasa, porque acuérdate que nosotros no todo es malo ni todo es bueno. Tenemos muchas energías vibrando en armonía y en desarmonía. Entonces, dentro de esto, dentro de los para qué, también llegaron gente muy buena, se estrecharon más lazos de amistad, comencé a conocer personas dentro del mismo ámbito que seguramente que si esto no se hubiera dado, es que no lo hubiera conocido. Y que van quedando, va quedando. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de los para qué, créeme que por más que sientas que estás en una situación de alerta, de supervivencia, en una situación compleja, en una situación que no te gusta, en una situación que también te puedas por momentos sentir enfrascada o estancada, créeme que hay caminos de solución, que por más oscuro que se vea, hay luz. Pero esta luz no es alguien que viene y te prende un foco. Esta luz tú la tienes que buscar. Esta luz tú la tienes que hacer. Tú misma, con tu propio poder interior, tienes que alumbrarte el camino, hacerte responsable y comenzar a dar pasos, así sean pequeños, así sean simples, así sean lo primero, de intención y luego viene la acción, pero tenemos que tener la intención para que venga la acción, porque si no, no viene ninguno de los dos. Y desde ahí comenzar. Entonces aquí es sumamente importante ese paso entre lo que nosotros estamos diciendo con la acción. Eso es pues fundamental e importantísimo. Vamos a ponernos en esa onda de esta actitud que así la tengas incipiente, así no tengas muy claro por dónde ir, pero ya te va marcando una pauta y eso es sumamente importante. Acuérdate, si tú estás en medio de una situación que te puedas sentir como de alerta, una situación compleja, una situación como de supervivencia, que sientas que te estás defendiendo absolutamente de todo, que de una u otra manera tienes absolutamente todo elevado en ti y estás en modo de autodefensa constante, pues nos toca bajar un poquito la dosis de miedo, poner cada cosa en su lugar. Para esto nos ayudan estos ejercicios de ir viendo más allá del problema
para que tú de esa manera puedas ir aplacando un poco tus miedos, situándote, poniéndote en el punto medio de las situaciones y desde ahí poder crear y desde ahí poder avanzar y desde ahí, quieras o no, hasta respirar, ¿va? O sea, sentirte un poco más aliviada, si no, serás como una ollita de presión que en cualquier momento, ¡fum!, ¿sabes? La destapan y sale todo, ¿no? Vas a estar lista como para tan sensible, tan sensible, que de eso ya les contaré luego, que hace que tú de una u otra manera te ofusques rápidamente ante algunas cosas, ¿vale? Entonces, pues nada, importantísimo esto de las situaciones de alerta, de cómo manejar, de cómo darte cuenta de los para qué, de una u otra manera, si no es en el momento, luego tomar acción para desde ahí poder ir creando nuevas situaciones. Así es que, pues nada, les dejo un beso grande, un abrazo, muchísimas gracias por todos los mensajes. Y yo me comprometo a seguir subiendo contenido, a desearles lo mejor y voy a compartir con ustedes también que creé unas meditaciones que básicamente para ayudarla a mi hija y las voy a subir también por aquí para que tal vez te puedan ayudar también a ti. Un beso grande y pues nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, ponle like, compártelo con alguna persona que tú creas que también está viviendo alguna situación de alerta y eso, estamos aquí. Un beso grande. Chao.